Liguria, la Riviera italiana, se extiende a lo largo de 315 kilómetros. Génova, Portofino, Cinque Terre son nombres míticos que nos invitan a soñar. Famosa por su pasado prehistórico, por la República de Génova, por su naturaleza y su arte, Liguria ocupa un puesto relevante en la historia de Italia. Y aún nos reserva un sinfín de tesoros insospechados. La Riviera italiana. Los Alpes ligures recorren una pequeña parte de Francia y el norte de Liguria, y separan a esta de la región del Piamonte. El agua del deshielo desciende desde las cimas, crea impresionantes torrentes y forma pozas y estanques naturales de color turquesa que nos invitan a disfrutar de un baño refrescante, lejos del tumulto de las atestadas y bulliciosas playas. En sus laderas encontramos pueblos llenos de encanto, apenas separados por unos cientos de metros. El río nos conduce hasta el antiguo condado de Ventimiglia, junto a la frontera con Francia. Y es aquí donde comienza nuestra ruta por la Riviera italiana. La primera joya de nuestro recorrido es el jardín botánico Hanbury, un paraíso de exuberante vegetación. En 1867, un rico comerciante inglés llamado Thomas Hanbury se enamoró de este lugar incomparable. Era un apasionado de la botánica y decidió crear un maravilloso jardín con más de 7.000 especies procedentes de todo el mundo. Numerosos tramos de escaleras permiten visitar este extenso parque que desciende hasta la orilla del mar. El jardín posee un sinfín de flores y frutas exóticas que animan el paseo con fragancias y colores que cambian en cada estación. Sus numerosas fuentes fueron construidas siguiendo las tendencias del siglo XIX. Un mausoleo de estilo morisco, en el que descansan el propietario y su esposa, se alza frente a la bahía del Arte, lo que les garantiza hermosas vistas para toda la eternidad. Recorremos algo menos de 30 kilómetros para llegar a San Remo, una ciudad con un importante pasado paleolítico, que fue bautizada en honor a San Rómulo de Génova, un obispo ermitaño que vivió y murió en una humilde cueva de la zona. San Remo es famosa por sus bulliciosas calles comerciales, por ser la meta de la carrera ciclista más importante de Italia y por su prestigioso Festival de la Canción. El casino estilo Art Nouveau es uno de sus símbolos y es el más antiguo y elegante de la península italiana. Sus salones de juego deslumbran al visitante, pero la auténtica alma del casino es su sala de conciertos,
Su orquesta sinfónica actúa todas las semanas. Y su director es un apasionado músico que cruzó el Atlántico para sumergirse en la cultura musical italiana. Yo ignoraba que el casino tuviese una sala de conciertos tan única y especial. Yo soy americano y dirigir una orquesta italiana con un solista italiano y música italiana era un desafío intimidante. Abandonamos el núcleo urbano y ascendemos una colina para visitar un lugar sorprendente. Busana Vecchia, una localidad fundada en la Edad Media con una magnífica vista de San Remo. Un fuerte terremoto azotó la región en 1887 y arrasó la mayor parte de los edificios. Sus dos iglesias sufrieron daños irreparables. Y abrumadas ante tan terrible destrucción, las autoridades decidieron reconstruir el pueblo en un lugar cercano. Sus ruinas abandonadas cayeron en el olvido. Pero en los años 60, en plena era hippie, Busana Vecchia se convirtió en el hogar de artistas de toda Europa. La comunidad no tenía agua corriente, ni tampoco electricidad, pero siguió creciendo hasta convertirse en un símbolo de la contracultura. Sus viviendas albergan numerosas curiosidades, como esta magnífica colección de maquetas ferroviarias. Pero sin duda lo más gratificante es poder conocer a los artistas locales. Este talentoso pintor es uno de los artífices de la alegría y prosperidad del pueblo. Franco fue uno de los primeros en descubrir la magia de aquellas ruinas abandonadas. Cuando llegué aquí, era un lugar casi deshabitado, en el que solo había artistas. La idea era crear un pueblo en el que solo viviesen artistas y artesanos, sin ninguna relación con el comercio a gran escala. Nadie podía venir aquí para vender algo que no hubiera hecho él mismo de forma artesanal. Por eso me enamoré de este sitio, porque el ambiente era fantástico y me encantaban sus calles empedradas. Era el lugar ideal. Proseguimos nuestra ruta hasta el municipio de Toirano, un destino muy apreciado cuando el calor arrecia y también cuando llueve, porque en él se encuentran algunas de las grutas más bellas de Italia. Unos refugios naturales que la erosión excavó durante miles de años. En 1950, 4 adolescentes salieron de excursión
y descubrieron por casualidad estas extraordinarias cavernas. Es fácil imaginar la emoción que debieron sentir aquellos muchachos al aventurarse en sus galerías. En la llamada Gruta de la Bruja encontramos restos de osos prehistóricos y huellas humanas de más de 12.000 años. Y tras un largo descenso, descubrimos estas espléndidas formaciones. Los cristales de aragonito de la Gruta de Santa Lucía deslumbran nuestros ojos con miles y miles de destellos. Con 1.400 metros de galerías practicables y una temperatura constante de 16 grados, las grutas de Toirano constituyen un espectáculo único que nadie debe perderse. Tras conducir 15 kilómetros, llegamos a Finalborgo, uno de los pueblos medievales más hermosos de Italia, en el que el tiempo parece haberse detenido. La Porta Testa es uno de los principales puntos de acceso. De la parte superior, que hoy adorna un reloj, pendía la horca que ejecutaba a los condenados a muerte. En sus callejones descubrimos un sinfín de pequeños arcos que unen los edificios, un rasgo arquitectónico habitual en esta región durante la Edad Media. La Basílica de San Biagio se alza en la plaza del mismo nombre. El edificio fue reconstruido en el siglo XVII, pero las obras de su fachada quedaron inconclusas, lo que le da un aspecto singular. La estrada romana asciende la empinada colina hasta el castillo de San Giovanni. Los cañones y las troneras nos recuerdan que Finalborgo perteneció a los españoles desde principios del siglo XVII, lo que les permitió transportar tropas y mercancías directamente a Milán sin tener que pagar costosos impuestos a la vecina República de Génova. La fortaleza es hoy un remanso de paz, desde el que disfrutamos de vistas fabulosas. Nuestro siguiente destino es Albisola, la capital de la cerámica, un lugar sorprendente que ha sabido combinar tradición y modernidad. Las calles que bordean el mar poseen una decoración alegre y singular. Que rinde homenaje desde hace siglos a los artistas locales. Las hermosas obras de uno de los más veteranos y de su laborioso equipo son expuestas en esta tienda. En esta habitación descubrimos algunos de los secretos de este taller legendario. Las piezas son pintadas y después se introducen en el horno para fijar los colores.
En las paredes de estas antiguas caballerizas aún permanecen las huellas indelebles de su glorioso pasado, lo que nos permite disfrutar de los bocetos del ítalo-argentino Lucho Fontana, uno de los grandes maestros ceramistas. Los hermanos Poggi trabajan aquí desde hace más de 50 años. Y Silvia, la esposa del propietario, comparte su pasión y entusiasmo. Soy la mujer que lleva más tiempo dedicada a esto. Empecé siendo muy pequeña, ya que siempre me gustaron los trabajos manuales, en especial con arcilla, porque es un material que adquiere forma en las manos del artesano, que en este caso es una mujer. Tú eres quien domina la situación, quien crea cada objeto. Es un trabajo que me encanta hacer. Muchas ciudades de Liguria poseen una artesanía ancestral, como el municipio de Altare, famoso desde la Edad Media por sus espléndidas manufacturas de vidrio. Un arte local que aún perdura, gracias a la pasión de algunos entusiastas irreductibles. Ver cómo se transforma es algo maravilloso y casi mágico. A mí me encanta hacer candelabros, flores, botellas y también animales pequeños. Vanessa comenzó a practicar el grabado en vidrio a muy corta edad y hoy es toda una experta. Recuerdo que comencé a frecuentar el taller cuando era una niña. Mi padre y mi madre eran los propietarios. Yo pasaba el día viéndoles trabajar y así es como nació mi gran pasión. Es un arte que te permite transmitir tus emociones más íntimas y profundas. Es como pintar un cuadro, componer música o cantar una melodía. Grabar en vidrio una figura humana o el cuerpo de un animal siempre es lo más difícil, porque debes reproducir cada detalle de la musculatura. El torno es como un pincel guiado por mis emociones, porque mis grabados expresan mi personalidad, mi herencia cultural. Continuamos hasta Génova, que es la capital de Liguria y su ciudad más importante y poblada. Un auténtico pulmón económico que también posee un patrimonio excepcional. Su hermoso casco antiguo nos recuerda que fue una poderosa república. La fuente de la Piazza de Ferrari refresca el ambiente. Muy cerca de la Porta Soprana se encuentra la minúscula casa donde se dice que nació Cristóbal Colón. Y también el Palacio Ducal, uno de los centros culturales más importantes de Italia. Tras caminar algo menos de 300 metros, nos detenemos ante la Catedral de San Lorenzo, un edificio en el que destacan los 3 pórticos góticos de su impresionante fachada. El uso alterno del gris y el blanco es un rasgo típico de las iglesias de Liguria.
En lo alto del pórtico central, Cristo abandona el sepulcro que se alza a su espalda. Y justo debajo, un friso representa el martirio de San Lorenzo, que da nombre a la catedral. A ambos lados, varios grabados recrean escenas de la vida de Jesús y María. Muchos visitantes, antes de entrar, se detienen para acariciar a un perro esculpido en piedra, lo que, según la leyenda, les ayudará a volver a Génova. En el interior del edificio, un fresco en la nave central cuenta la historia de San Lorenzo y Valeriano, el cruel emperador de Roma, que con un gesto autoritario ordenó su ejecución. La parte superior nos brinda una extraordinaria panorámica de la ciudad de Génova. Ante nuestros ojos se alza el faro de su ajetreado puerto moderno, cuyo interés para el visitante es muy inferior al del antiguo. En el puerto viejo se eleva este singular ascensor, que nos permite otear cada rincón de la ciudad. Y no es su único elemento futurista. Desde el principio de la primavera hasta el final del otoño, las actividades lúdicas son constantes. El Puerto Viejo es el lugar de moda para cenar y trasnochar. Cuando el sol se oculta, las terrazas cubiertas de las antiguas lonjas se convierten en restaurantes, lo que nos permite observar yates y cruceros, mientras descubrimos la gastronomía de la región. Por la mañana, lo mejor es perderse por las calles del casco antiguo, donde descansaban los tripulantes de los barcos entre viaje y viaje. En aquellos tiempos, vivir cerca del puerto facilitaba la compra diaria, y aunque esto obligaba a los vecinos a vivir pegados, la cercanía de los edificios les permitía prestarse víveres de ventana a ventana sin ninguna dificultad. Aprovechar el espacio era vital, por lo que el campanario de esta iglesia fue construido en el tejado del edificio contiguo, lo que obliga a cruzar un puente balcón y subir unos cuantos escalones para tocar la campana. Es hora de visitar el mayor mercado cubierto de Génova. Su estructura es sencilla, pero sus simpáticos puestos y los aromas que inundan el aire despiertan nuestros sentidos. Italia es un país puntero en la producción de queso. Adiós, buenas tardes. Y sin duda el parmesano es el más famoso y apreciado. En Italia se elaboran más de 300 variedades. Pero la gran estrella de la gastronomía italiana es la pasta. Puede ser corta o alargada, o seca o fresca. Sus más de 1000 variedades
suelen ir acompañadas de sabrosas salsas, y una de las más conocidas y deliciosas es la salsa pesto a la genovesa. Marco ama tanto esta salsa verde Muy buena. que incluso ha organizado una competición. Buenísima. Me llevo la caja entera. ¿Siempre llevas el mortero? Sí, el más grande que pueda llevar. El Campeonato Mundial de la Salsa Pesto a la Genovesa. Ya hemos empezado a preparar las eliminatorias. Hace 2 semanas estuve en San Francisco y pronto iré a Ginebra y después a Madrid. También he estado en París. Gracias, chef. Hasta la vista. La elaboración del pesto es todo un arte. Debes usar buenos ingredientes. El más importante es la albahaca, que debe tener una buena textura y un toque de menta. La elección del aceite, del parmesano y del resto de los quesos también es un factor clave. Y luego está esa sabiduría que otorga la experiencia, que te permite dotar al pesto de ese gusto especial. Es un secreto que se aprende durante la infancia. Los niños juegan con el mortero mientras que su madre y su abuela cocinan. Y lo que éstas les enseñan permanece en la memoria, como esa vieja canción que recuerdas emocionado. Y esa es la clave de todo. Abandonamos Génova y recorremos algo más de 40 kilómetros hasta una fortaleza construida en la montaña, que aprovechó 2 impresionantes espolones rocosos para reforzar sus murallas. Los orificios de la fachada le otorgan un aspecto inexpugnable. El camino que conduce al Castelo de la Pietra, en el Parque Natural de Antola, es empinado y agreste. No hay muchos datos sobre su origen, pero sí sabemos que fue el hogar de algunos ermitaños, que los primeros escritos que hablan sobre él se remontan al siglo XIII, y que en la época de la República de Génova se convirtió en un importante puesto de guardia. Unos bandidos consiguieron conquistarlo en 1579 y lo utilizaron como un refugio para escapar de la ley tras cometer sus fechorías. El Castelo de la Pietra es un lugar grandioso y sobrecogedor, que ningún visitante de Liguria debería perderse. Volvemos a la costa para visitar uno de los lugares más pintorescos y hermosos de la Riviera italiana. Camogli es un bonito pueblo de pescadores que se asoma al Golfo Paraíso. Cuenta la leyenda que tras cada salida al mar, los hombres volvían alegres a la casa de la moglia, que en italiano significa la casa de la esposa, lo que con el tiempo dio origen al peculiar nombre del pueblo. También se dice que las mujeres pintaban las fachadas con colores vivos para que sus maridos pudiesen localizar el puerto en medio de la niebla. El ambiente del pueblo está impregnado de un romanticismo inolvidable. Lo que impulsa a los amantes a colgar de estas redes sus declaraciones de amor, escritas en corazones de cartulina que permanecerán aquí durante todo el año. Durante el verano,
Su población supera los 5.000 habitantes, lo que permite disfrutar del bullicio y el espíritu del auténtico Camogli. Pero cualquier estación es buena para sentarse en una terraza y disfrutar de su ambiente distendido. Nos hacemos a la mar rumbo a la bahía de San Fructuoso. Andrea es un instructor de buceo que disfruta mostrando los rincones más bellos de esta costa a amantes de las profundidades como Isabella Maffi, una gran fotógrafa submarina que ha venido para captar imágenes del fondo de la bahía para una conocida revista. La bahía de San Fructuoso es el lugar más emblemático de toda esta zona. Posee una belleza mística. Es uno de los sitios más bonitos del mundo. Si buceas junto a los acantilados, verás rincones preciosos en los que abunda el coral rojo. Pienso que este es el fondo marino protegido que mejor ha conseguido combinar el turismo y la protección de la naturaleza. El paisaje submarino es impresionante. La claridad de sus aguas es comparable a la del Mar Rojo o el Caribe, y los corales que fascinan a Isabella nos deslumbran con su belleza. La zona es apta para buceadores de todos los niveles. Y además de ser un paraíso para los peces, es un entorno propicio para la reproducción de ballenas y delfines. Gran parte del litoral y de sus fondos protegidos pertenecen al Parque Natural Regional de Portofino. Pero la joya más emblemática de esta bahía se esconde a 25 metros de profundidad: el Cristo del Abismo. La escultura fue colocada en 1954 en homenaje al buceador Darío Gonzatti, que murió en estas aguas 7 años antes. Sus brazos se alzan hacia el cielo y los más experimentados se acercan a ellos buceando a pulmón libre. Nuestro próximo destino es uno de los preferidos por los propietarios de yates. Año tras año, las embarcaciones más caras y lujosas del mundo desfilan por Portofino, donde amarrar una simple lancha durante 12 meses puede costar decenas de miles de euros. Después de visitar las iglesias de San Martín y de San Jorge, y de subir hasta el castillo Brown, los turistas acuden a la placita del puerto, donde se relajan tomando un café ristretto o un spritz, el cóctel de moda. El Parque Natural de Portofino ocupa 1.500 hectáreas. Su paisaje y sus vistas son espectaculares. Y sus casi 80 kilómetros de senderos balizados colman las expectativas de los amantes del senderismo. Tras conducir durante 8 kilómetros, hemos llegado a Rapallo, que como todos los años a primeros de julio,
celebra las fiestas en honor a Nuestra Señora di Montalegro. La gente se congrega en el puerto para contemplar los fuegos artificiales diurnos, que podrán admirar durante varias jornadas. Los dispositivos pirotécnicos colocados a lo largo de 1 kilómetro son activados para conmemorar el fin de la guerra fratricida que sufrieron los habitantes de la región a mediados del siglo XVI. Algunos despistados intentan dormir mientras toman el sol. Algo que durante este periodo resulta algo más difícil de lo habitual. Para conocer el origen de este espectáculo, debemos coger el teleférico que conduce al santuario de Nuestra Señora di Montalegro. La tradición cuenta que el 2 de julio de 1557, la Virgen se apareció a un campesino. Le dijo que explicara a sus vecinos que quería ser honrada en este lugar. Y sabiendo que estos seguían luchando y se resistirían a creer su relato, le entregó un pequeño cuadro como prueba. También hizo surgir de una roca una fuente de agua fresca, que hoy los fieles siguen disfrutando. Los habitantes de la región hicieron las paces, construyeron este santuario y conmemoran cada año la aparición de Nuestra Señora con un grandioso espectáculo pirotécnico. Reanudamos nuestro viaje en dirección a Chiavari. Y en el camino nos encontramos con algunos miembros del Vespa Club, que reúne a los enamorados del célebre scooter. Alessandro nos cuenta que su flamante moto blanca ha sido pilotada por toda su familia. Esta Vespa perteneció a mi abuelo, que era médico, y se desplazaba en ella para visitar a sus pacientes. Después pasó a mi tía, que vivió a su grupa grandes momentos de su alocada adolescencia y también de su madurez. Años después dejó de usarla, así que decidí ir a buscarla a su jardín. La restauré y ahora soy yo el que vive bonitas aventuras. Cuando piloto mi Vespa, me inunda la alegría. Me siento feliz. Cambiar de marcha, escuchar el sonido del motor, es una sensación única. La Vespa es un símbolo de la Dolce Vita que disfrutaron los italianos durante los 50 y los 60. De unos años dorados en los que podías conducir sin casco, tranquilo y despreocupado, con el viento acariciando tu cara.
Tras despedirnos de Alessandro, llegamos a Sestri Levante, una localidad mágica y pintoresca que se asienta sobre una península y separa dos hermosas playas. La primera, la Bahía de las Fábulas, fue bautizada por el famoso escritor danés Hans Christian Andersen, que cayó rendido ante su encanto. Lo que siguen celebrando sus vecinos, organizando un festival anual de cuentos en su honor. La Bahía del Silencio ocupa el otro lado de la península. Los hermosos colores de sus viviendas y la tranquilidad y belleza de este pueblo de pescadores convierten su visita en una experiencia inolvidable. Aún embargados por la emoción, llegamos a Cinque Terre, un nombre que engloba 5 pueblos paradisíacos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que forman parte del Parque Nacional del mismo nombre, creado en 1999. El primero que nos encontramos, Monterosso, tiene la playa más grande y visitada de toda Liguria, por lo que durante el verano a veces resulta imposible encontrar un hueco para extender la toalla. Algo de lo que podemos consolarnos visitando el Parque Nacional y deleitándonos con la visión de sus elegantes y suntuosas torres medievales transformadas en viviendas. El segundo pueblo, Vernazza, es tal vez el más pintoresco. Las murallas romanas, el puerto minúsculo y sus edificios genoveses originales le confieren un sello de autenticidad. Un tren nos lleva hasta Corniglia, el más alto y también el más pequeño de los Cinque Terre. La estación se encuentra junto al mar, lo que obliga a los visitantes a ascender una interminable escalera. Pero nuestros esfuerzos son recompensados al alcanzar la cima. Corniglia aún conserva intacta su peculiar belleza, que nos recuerda mucho a los pueblos alpinos. En la parte final de la Vía Fieschi, las vistas son impresionantes. Manarola es el cuarto pueblo y también el más antiguo. Un sendero bordea el mar a lo largo de varios kilómetros y comunica las calas entre sí. Lo llaman el Paseo del Amor. Tal vez porque conduce a Rio Maggiore, el más romántico de los Cinque Terre. Los colores de las fachadas y la belleza de los muros de piedra seca de este antiguo pueblo de pescadores lo han convertido con el paso del tiempo en un marco idílico para las parejas de enamorados.
Luciano creció en Cinque Terre y terminó convirtiéndose en un viticultor enamorado de este paisaje mediterráneo, de sus paredes de piedra seca y de sus viñas cultivadas en terrazas. Este es uno de los destinos favoritos del turismo internacional, porque ha sido modelado a su gusto por la mano del hombre. Este trabajo es una tradición que se transmite de padres a hijos y que hacemos por pasión, no por dinero. Esta es mi herramienta básica y no pienso buscar otra más moderna. Aquí se ha parado el tiempo. Trabajar los viñedos de Cinque Terre es muy cansado. Sangre, sudor y lágrimas, pero te permite experimentar emociones maravillosas. Aquí estás, en paz con el mundo. Nuestro siguiente destino, Porto Venere, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Este edificio fortificado fue construido en 1113 para proteger a la ciudad de los invasores. Tras él encontramos pequeñas calles comerciales y el imponente Castillo Doria, que perteneció a la poderosa familia del mismo nombre. Justo debajo vemos la entrada de una de las 33 cuevas marinas que existen en la zona, una caverna que pasó a llamarse la Gruta de Byron, cuando el célebre poeta inglés se enamoró de ella. La iglesia de San Pedro se alza en el lugar donde se dice que existía un templo dedicado a Venus, Venere en italiano, que parece ser el origen del nombre de la localidad. Desde su espectacular mirador podemos ver el Golfo de la Spezia, también llamado Golfo de los Poetas, el inmenso mar azul y el paisaje mágico del parque de Cinque Terre. Nuestro próximo y último destino es la isla de Palmaria. En estas aguas se libraron cruentas batallas navales en diversas épocas, como atestiguan algunos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Palmaria posee hermosas grutas, como la Gruta de las Palomas, o una caverna volcánica que posee el único manantial de agua dulce de toda la isla. Una estatua de la Virgen María se alza sobre el mar para advertir de la presencia de peligrosos escollos, algo que agradece Bernardo, un experimentado guía y capitán que ofrece apasionantes visitas alrededor de la isla. Dentro de un momento podremos ver el gran centro histórico, construido por la República de Génova. Me encanta navegar por estas aguas. Los días claros incluso puedo ver el archipiélago toscano y toda Liguria. Enseñar este paisaje a mis pasajeros es todo un placer. Es un trabajo que me apasiona. Ya en tierra firme, un hermoso sendero nos conduce hasta la cima de la isla de Palmaria, desde donde disfrutamos de una panorámica excepcional. Aquí termina nuestro viaje por la Riviera italiana, una región que siempre nos deslumbra con su embriagadora belleza.